Sí, ya está. Bueno, ¿la pusiste? Bueno. Muy buenas noches a gente linda que nos volvemos a encontrar en esta noche para poder hablar cosas importantes que nos conviene que podamos estar hablando, que nos ayudan a poder tener un panorama más claro de las cosas que están aconteciendo a nivel mundial y sobre todo todas estas cosas que nos ponen de sobresaltos. Y yo quería referirme un poco más a las mujeres también, a las mamás. Qué importante es que nosotros podamos estar teniendo conciencia, porque al estar en nuestros hogares, la familia, pero la mamá cumple un rol muy importante con los hijos, y sobre todo cuando son más chicos, que uno va poniendo sobre ellos muchas cosas que van a perdurar para poder ser adultos responsables y para poder completar todo lo que ellos necesitan para crecer bien. Yo estaba leyendo una experiencia de la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 2, que nos enseñan a orar, y está diciendo así, que recomiendo ante todos que se hagan rogativas, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos sean salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo estaba meditando acerca de esto y tomé nota diciendo, ¿qué podemos hacer nosotros para poder desafiar todas estas cosas? Porque nos está diciendo que hagamos rogativas y oraciones, y quizás nosotros podemos expresarnos de distintas maneras como personas, pero yo estaba mirando también en Primera de Timoteo 2:2 y en otros lugares que estaba diciendo justamente que nosotros tenemos que vivir quieta y reposadamente, ¿no? Para que podamos vivir quieta y reposadamente, y con fortaleza y valentía también, y para vivir piadosa y dignamente. Un espíritu manso de una mujer, de una mamá, un espíritu que es sereno y acto que proviene de la buena voluntad, de las buenas obras y de un carácter que está apacible, es que nos lleva justamente el poder saber que Dios nos escucha y que podemos hacer estas oraciones y estas rogativas. Y no son apariencias externas, sino algo interno, la obra interna y entera que forma nuestro carácter. Y nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos esas cosas. Quizás aquellos que han tenido una trayectoria o que han tenido experiencias en lo espiritual, y que quizás aquellos cambios que Dios produce en el corazón, en el pensamiento, en la voluntad de las personas, cuando uno busca a Dios, esa parte de la serenidad y de la verdad que es indispensable para cautivar el oído de Dios, porque Dios es el que nos oye y el que oye nuestras súplicas y nuestras oraciones. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos también a poder llegar a estas experiencias, porque eso es lo único que puede otorgarles cuando nosotros tenemos necesidades. No basta con orar y enseñar a orar, sino que lo tenemos que hacer con reverencia, con respeto, porque Dios es el Dios del creador de todo y de todas las cosas, y Él es nuestro Padre espiritual. Y entonces tenemos que hacerlo con reverencia, con familiaridad de ese Padre que es Dios para nosotros, y también
porque nos ayuda para que esa paternidad que tenemos nosotros en la familiaridad de nuestra vida cotidiana otorga respeto a nosotros y también nos enseña cómo poder enseñar a otros a las palabras de ser dignos, de ser dignos. La dignidad es una característica, es algo que nosotros lo hacemos cuando aprendemos respeto, cuando enseñamos respeto a nuestros hijos, cuando podemos actuar de una manera sabia, en que sabemos meditar lo que estamos haciendo, que nos apaciguamos. Y yo encontré una palabra ecuánime que me dice la palabra, no la Biblia. Me dice que la palabra ecuánimes es lo mismo que serenidad. La serenidad nos trae a nosotros cuando en medio de todas las dificultades podemos tener una confianza en Dios y podemos estar acercándonos a Él confiando que Él nos oye cuando nosotros hablamos con Dios y que nosotros podemos también tener la respuesta al tiempo, en el tiempo y a su tiempo, porque a veces nosotros queremos apresurar lo que Dios tiene que hacer con nosotros o con las circunstancias, y Dios sabe que nosotros somos hombres y mujeres, que somos humanos y que tenemos un montón de cosas en nuestro interior que Él justamente nos ha creado, pero las circunstancias a veces cuando son dificultosas se presentan y nosotros queremos apresurar todas las cosas, pero todas las cosas tienen un orden y un tiempo. Y esa ecuanimidad y la palabra serenidad, que significa eso, guardar en silencio mientras esperamos que Dios nos conteste. Yo estaba mirando también a varias mujeres en la Biblia que menciona cuando tuvieron circunstancias muy dificultosas, problemáticas, de guerras, de cosas que pasaron. Y actualmente también conozco testimonios de gente que ha pasado, y yo misma he pasado por circunstancias, por enfermedades y por cosas que eran muy difíciles y que eran límites. Y yo en esos tiempos, en medio de todo lo que podía estar pasando por dentro, yo aprendí a poder tener esa serenidad de confiar en Dios, porque hay cosas que nosotros no las podemos manejar como humanos. Entonces tenemos que confiar sí o sí en lo que es nuestro Dios, nuestro Padre espiritual. Yo estaba mirando también esto, que es el arrepentimiento que nosotros podemos tener de aquellas acciones para poder traer un cambio, trae bendición. Y el amor de Dios es un amor con compasión. Yo estaba notando eso, la compasión de Dios. La Biblia me habla y enseña la palabra de Dios que el ejemplo de Oseas, de uno de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, el libro Oseas 14:2, Oseas instruye a su pueblo en tiempos de guerra, en tiempos de muchas dificultades, que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan y que busquen a Dios y que solamente se vuelvan a Dios. Si es necesario que confiemos sus tristezas, nuestras tristezas, y él le decía, confíen su tristeza y su dedicación a obedecer al Señor con palabras y frutos de sus labios. No solamente con eso, sino, dice, Dios busca no solamente palabras y ritos, huecos o sino una expresión de nuestros labios nada más, sino que Él quiere un arrepentimiento y una alabanza genuina que nace del corazón, no solamente de las palabras que nosotros a veces en los momentos difíciles y cuando tenemos que arreglar alguna circunstancia muy difícil, prometemos cosas y después a veces no las podemos cumplir. Y otras veces prometemos cosas que salen del instante, pero después, si te he visto no me acuerdo, como dice el refrán, ¿no? O sea que el arrepentimiento y la alabanza son expresiones genuinas que tienen que nacer de nuestro corazón. Y estaba mirando también en Joel 1:4, que él también en circunstancias muy difíciles
aprovecha para la oportunidad para llamar a su pueblo para el arrepentimiento. Mientras que sobrevenía un juicio sobre ellos, el juicio aún mayor era el llamado que hasta hoy nos habla y dice en un tiempo de desastres. Sabe que en ese tiempo vino sobre ellos, como nos está viniendo ahora mundialmente, juicio en el sentido de mayor, de algo que nos habla de un desastre. En los desastres naturales muchas veces Dios ha provocado y aprovechado estos desastres naturales, y el hombre tiene que prestar atención a Dios, porque Dios es paciente y compasivo y perdonador, pero no será siempre así si le seguimos haciendo caso y no seguimos haciendo las cosas como Dios dice, y así no hacemos caso omiso. ¿Cómo va a responder Dios con nosotros? ¿No? Y yo estaba meditando eso. ¿Qué hace Dios cuando nosotros, Él sabe nuestro pensar, sabe nuestras acciones, y aunque no se la digamos, Él sabe todas estas cosas? Así que, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Respondemos realmente sin tener rebeliones internas? ¿Respondemos a Dios con rebelión o respondemos con una mezcla de nuestras cosas humanas y que sabemos que Dios, pensamos que Dios va a respondernos porque Dios es un Dios de amor y de misericordia? Sí, Él va a responder eso, pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios va acompañada con la disciplina. Dios disciplina a los que aman, así como nosotros disciplinamos tantas veces como mamás, como papás, disciplinamos a nuestros hijos para que ellos sean buenas personas, para que ellos puedan tener éxito, para que puedan el día de mañana tomar buenas determinaciones, para que su vida no sea frustrante, para que los equipamos de un montón de cosas que nosotros los disciplinamos cuando ellos hacen acciones que no les van a convenir o que les traen problemas. Nosotros como padres tenemos la obligación de disciplinarnos porque los amamos, porque queremos que tengan una vida completa y brillante, si se pudiera decir la palabra, ¿no? Entonces Dios también es un Dios que está esperando que nosotros, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Con rebelión o con la pasión de decir, Señor, perdóname, mira, examíname por dentro y mira que yo quiero que tu misericordia me discipline porque tú me amas, pero yo quiero entender esa disciplina y quiero saber y quiero ponerme en tus manos para que no lo haga con ira? Yo no puedo ir en contra de Dios, no puedo cuestionar a Dios, porque Él es el creador, y yo tengo que saber que Dios es perdonador, que Dios me ama a través de Jesucristo, que Dios dio a su Hijo en la cruz para que yo pudiera tener perdón de todas aquellas rebeliones del pueblo. Muchas veces en la palabra escuchamos que cuando había problemas Dios les hablaba, y Dios sigue hablando hasta el día de hoy en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y nos habla y nos corrige y nos quiere corregir, y su palabra, la Biblia, tiene las palabras que está diciendo las cosas que iban a acontecer hoy, en este tiempo. Y Él es santo, no puede trastocar su palabra que determinó. Sabe que la palabra de Dios, nos explicaba alguien que en teología dice que la palabra de Dios va, la soltó el Señor y va a través del tiempo y es eterna. La palabra de Dios nunca va a pasar, dice la Biblia, y es verdad, porque Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, porque Él es creador y sabe todo lo que Él hace. Entonces, nosotros muchas veces vamos al Señor, que Él es santo, y la rebelión y las protestas y las cosas que a veces uno quiere corregir lo que Dios dice o lo que Dios hace, sin saber que Él es el creador y que Él está esperando que nosotros
nos arrepintamos de las cosas, de las rebeliones, de aquellos comportamientos que son indecorosos, de aquellas cosas que nos traen vergüenza, de aquellas cosas que son pecados, y que a Dios lo lastiman en su conocer de nosotros, nos lastima porque Él nos hizo para que nosotros fuéramos hijos amantes, porque Él nos amó desde el principio. Romanos 5:9 dice que Él nos salvó de la ira de Dios. La salvación se logra por misericordia y la debemos de tener en cuenta porque Él es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios es el que nos presenta una compasión que es también justicia y juicio para aquellos que levantan rebelión, porque ¿sabe qué? Las oportunidades que Dios nos da a nosotros son aquellas cosas que nos hacen entender a través de su palabra, y es como cuando sus hijos, usted corrige a sus hijos y sus hijos se ponen berrinchosos, y hoy en día vemos a veces como docentes que los chicos en la misma, desde chiquititos van al jardín y patean y muerden a la maestra y se le pone nota, y como la maestra no se puede defender, como la maestra está allí para conducirlos y no puede reaccionar porque si no pueden venir los padres y decir que fue ella la que tiene la culpa, muchas veces te está pasando todo eso, o esos comportamientos con los padres. Nosotros debemos tener esa serenidad para poder hablarles y para poder tratarlos como hijos, pero también tenemos que saber cómo corregirlos, porque si dejamos que Él nos patee, que nos insulte, que nos degrade, que no nos tenga respeto, todo eso va a ser en contra de esa persona. Y así hacemos muchas veces con Dios. Nos rebelamos y nos ponemos en su lugar, que nos ponemos, Él está en el trono sentado allí en los cielos, y nosotros queremos ponernos en ese lugar sin tener ningún principio y sin tener ningún derecho. Pero Dios nos entiende si nosotros vamos a Él y nos arrepentimos y nos ponemos a cuenta con Él y con lo que dice su palabra. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque cuando vienen cosas terribles, todo el mundo promete y hace y mira para el cielo, o lo culpa a Dios, aquellos que no tienen otra creencia, pero lo culpa a Dios, pero Dios está en su trono y no se va a mover de ahí, porque Él es eterno. Pero sí nosotros podemos tener la gracia del Señor y podemos ser guardados y podemos tener una disciplina cuando entendemos que tenemos un Padre de amor y de misericordia y que Él escucha nuestras oraciones y que Él considera que nosotros somos de carne y hueso y considera que nosotros tenemos falencia. Por eso debemos siempre acercarnos al Señor. Y dice Primera de Pedro: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, o sea que no se va a marchitar y que no va a terminar nunca. Dice, nos llama a ser santos, que significa llevar una vida dedicada a Él, porque cuando tenemos nuestra vida, que arreglamos la vida de nuestro y la entregamos al Señor, nosotros vamos a ser parte de esos hijos que Dios ha comprado con la sangre de Jesucristo, que nos ha salvado y que nos limpia y nos salva por medio de la fe. La identidad de hoy, muchas veces tenemos a los chicos y a los jóvenes o a la gente de hoy, es como que tiene una identidad no clara. O sea, no tienen una identidad clara y lo que es Dios. Y carecen de muchas cosas que Dios nos está diciendo como hijos escogidos, como hijos elegidos por medio de la fe y por su gracia. Y Él nos está llamando a esto. ¿Sabe que en el tiempo que estaban ahí las personas estas que estaban
que estaban en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, como narraba, estaban en peligros grandes, y había muchas guerras y muchas cosas que acontecían, y lo único que les quedaba a ellos cuando estaban ahí, que estaban indefensos, les quedaba clamar a Dios, y Dios respondía cuando su pueblo se entregaba a Él y lo hacía de corazón. Y yo digo, en este tiempo también de pandemia que está afectando, que sea creación del hombre, de la maldad del hombre, o que venga por circunstancias que nosotros no entendemos mucho, pero sea lo que sea, nosotros vamos a ser escuchados si nosotros corremos a Dios. Y si nosotros proclamamos esa fe que tenemos nosotros y nos ponemos de acuerdo con Dios, Él va a obrar porque Él nos ama. Y no podemos sublevar nuestra familia, sublevar a los otros a cosas que no alcanzamos a entender. Pero sí podemos orar y hacer rogativas, como leíamos, que hagamos rogativas para que vivamos y tengamos paz y tranquilidad. Y que roguemos por aquellas personas que están gobernantes y por aquellos que están en las autoridades, para que ellos puedan tener también esa atención de parte de Dios, para que vivamos sosegadamente. Y también porque Dios nos guarda en esa completa paz. Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en su confianza, y dice que Él nos guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera, porque Él le ha creado. Y también dice, no temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. El Señor dijo a su pueblo estas palabras en el Antiguo Testamento, o a través de cuando estaba Jesús acá, que hubo tanta persecución, y en algunos también hay persecuciones actualmente porque confían en Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando un cristiano se va de esta vida, sea porque lo matan, porque se muere por naturaleza, porque se va y llega el tiempo del desgaste o de lo que tiene que irse a vivir, yo tengo que pensar, ¿a dónde voy? Tengo que pensar, saber si me voy, tengo que estar seguro si me voy con Dios, si me voy a la presencia de Dios, porque la eternidad no la perdemos, vamos a ser eternos, Dios nos creó para tener una eternidad, pero ¿a dónde voy yo? ¿Voy con el Señor o voy a qué lugar? Y la Biblia me habla muy claro de un infierno, de un lugar de paraíso y un lugar de infierno, pero eso depende de mí, de mi querer, de mi persona, de mi búsqueda hacia Dios, y yo tengo que inculcarlo y enseñarlo también a mis hijos. En mi casa tiene que reinar eso, y comienza solamente así sencillamente por creer en Dios y por pedirle a Él. Mire, Dios no tiene ningún protocolo de saber qué palabrerías voy a usar yo, porque Él conoce mi pensamiento. Si yo lo hago de corazón, Él va a responderme, porque Él a su tiempo me va a dar a conocer. Yo siempre me acuerdo de la expresión que dice que espero en Dios porque Él me va a enseñar a mí. Me va a enseñar y me va a mostrar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. ¿Sabe que yo recibí sanidad y tuve muchos problemas, pero recibí sanidad y Él me creó órganos a mí? Y uno puede decir, qué fantasía eso, qué mentira, pero yo tuve que pasar por eso, y por esa razón yo pude llegar a ser mamá por segunda vez. ¿Y sabe qué? Dios me creó órganos porque yo no podía tener más hijos. Tenía un solo hijo y quería tener más hijos. ¿Y sabe qué? Dios me tuvo que crear los órganos para que yo pudiera. Eso lo comprobaron los médicos cuando me hicieron cesárea. Y cuando pudieron descubrir ellos, tenía un equipo oncológico de 5 médicos especialistas en todo, porque tenía alergia a la penicilina, alergia a la anestesia. Pero sabe que Dios hizo ese milagro y lo descubrieron. Y cuando yo le contaba a la médica mía que me atendió desde el principio, cuando yo me quedé embarazada, que el primer asombrado fui yo, ¿cómo puedo ser yo si me faltan los órganos? Pero Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, Él hace cosas que nosotros no las entendemos.
y que a veces decimos, ¿cómo, Señor, puede ser? Y los médicos eso es lo que dijeron, porque después hablando con ellos me preguntaba qué hice yo, y yo lo único que hice es creer en Dios. Y sabe que cuando vamos a los hospitales y vamos a orar por unos y por otros, sabe que tenemos esa atención del Señor, y aquel que cree, para el que cree no hay cosa imposible, dice la Biblia. Y sabe que Dios ha hecho, y los médicos saben que nosotros cuando vamos a orar o cuando alguien tiene fe y que ora, que si está la voluntad de Dios, puede crear órganos, puede resucitar muertos, puede hacer lo que Él quiere y lo que la persona le pide, porque Jesús ya lo hizo cuando estuvo en la tierra. Y si nosotros creemos en este tiempo, sobre todas las cosas, somos desafiados en nuestra fe para poder creer lo imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando esa palabra que yo les decía, que Él me va a hacer conocer cosas grandes y ocultas que yo no conozco, ¿cuáles son las cosas grandes y ocultas? Todas estas cosas milagrosas que Él hace. Y Él hace con quien quiere, pero también con el que clama. Clama a mí y yo te responderé, dice esa palabra, y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo quiero dejarles esta palabra para que podamos tener confianza. Y tenemos que enseñarlo esto tenemos que enseñarlo a nuestros hijos para que nuestros hijos, nuestras familias, aquellos que están en problemas, y más en este tiempo, puedan tener esa fe y esa esperanza de saber que Dios se inclina y oye la oración de los que le claman a Él. Así que, dejando esta palabra y creyendo que Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de aquellos que quizá nos están oyendo, nos están viendo, y nos encontramos en este tiempo justamente para mirar la palabra de Dios, para aclararla, porque en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo, están pasando cosas muy graves y nosotros desconocemos la raíz de por qué, de dónde nace eso, de qué pasa, pero sí podemos ser salvos de muchas cosas que nos atacan de distintas maneras y no sabemos de dónde vienen, pero sí sabemos que Dios es nuestro Salvador. Y que si nos vamos de acá, tenemos que tener la paz suficiente para saber que nos vamos a la presencia de Dios para vivir eternamente con Él. Así que yo en esta noche quiero que, si usted ha entendido todo esto que hemos estado acá pregonando, que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y que hasta el día de hoy Él soporta a la humanidad, aunque la humanidad se ha rebelado y ha hecho cosas malas, pero el que se arrepiente, Él tiene compasión y lo escucha, cuando le habla con la verdad, desnudando su corazón y poniéndolo ahí y decirle, Señor, yo tengo esto, soy esto, y hablándole con sinceridad, Dios escucha ese tipo de oración. Así que si en esta noche hay alguno que quiere ponerse en esta, yo voy a hacer una oración, si quiere entregar su corazón a Jesús o quiere tener que el Señor lo escuche, tener la posibilidad y el saber que Dios lo va a escuchar, hacemos esta oración. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tu palabra es verdad. Señor, porque hemos comprobado que tú nunca nos mientes y que tú eres un Dios de amor, de justicia, de misericordia, de compasión, y que tú diste a Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Señor, mira si alguna persona está allí, Señor, y quiere entregar su corazón a ti, escucha su oración, su necesidad, y decimos, Señor, tú puedes hacer eso perdonando todo aquello de rebeliones, de cosas que mal que están, Señor, y se puede poner a cuenta. Y tú que eres misericordioso y que tú eres aquel que te complaces en dar buenas dádivas a tus hijos, dar buenas cosas a tus hijos, escucha esa oración y ese ruego. Señor, escribe su nombre en el libro de la vida, como dice tu palabra, Señor, para que él pueda vivir para siempre contigo. Te damos gracias por ese Jesucristo, porque Él vino a salvarnos y a morir por nosotros. Señor, por eso te creemos a ti. Escucha esta oración de aquellos que están allí del otro lado. Padre, también te damos gracias porque podemos correr a tu presencia por las necesidades actuales. Señor, quizás hay alguno que tiene problemas
físicos, problemas de escasez, problemas de trabajo, problemas de aquello, Señor. Tu palabra dice que clamemos a ti y clamamos, Señor, a ti. Te creemos a ti, que tú puedes hacer un milagro, Señor, conforme a tu propósito, porque tú eres un Dios poderoso y que nos sorprende cuando tú haces milagros en nuestras vidas. Por eso, Señor, rogamos por todas esas vidas que están allí del otro lado y que te necesitan. Señor, oye la oración en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Te damos gracias porque tu palabra es verdad y porque se cumple. Señor, y tus promesas son sí y amén, porque te creemos a ti. Oh, te bendecimos, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vamos a encontrar en la otra semana. Mientras tanto, tengan la bendición del Señor y sigan los pasos que Dios está reclamando para las vidas que quieren encontrarse con Él en este tiempo. Dios les bendiga.